Nunca olvidaré la noche en que mi madre firmó el cheque de $2,500 para el alquiler de mi hermano. Yo estaba en la mesa de la cocina, calculando si podría permitirme comprar los libros de texto que necesitaba o si tendría que compartirlos con alguien de mi clase otra vez. Tenía 3 trabajos ese semestre: camarera en el turno de madrugada, tutora de matemáticas los fines de semana y asistente administrativa en una oficina que me pagaba apenas el salario mínimo. Mis manos olían permanentemente a café y desinfectante, y apenas dormía 4 horas por noche. Daniel realmente lo está pasando difícil allá en la universidad, dijo mi madre mientras guardaba el talonario de cheques. Su apartamento es tan pequeño y con todos esos libros costosos que necesita para sus clases de negocios. Es tan injusto que tenga que preocuparse por estas cosas cuando debería estar concentrándose en sus estudios. Levanté la vista de mi calculadora. Mamá, yo también necesito libros. El de bioquímica cuesta $320 y... ¡Ay, Emma, tú siempre exagerando!, interrumpió mi padre desde la sala. Daniela está en una universidad de verdad, con estándares reales. Tú estás en la universidad comunitaria. Seguramente puedes encontrar versiones usadas o simplemente tomar mejores notas en clase. La universidad comunitaria. Así era como siempre se referían a mi educación, con ese tono de decepción apenas disimulada. Lo que ellos no sabían era que el sobre que había llegado esa tarde, el que escondí rápidamente en mi mochila antes de que alguien lo viera, tenía el sello de admisiones de Johns Hopkins University, y no era el primer sobre así que recibía. Mi hermano Daniel era 3 años mayor que yo, y desde que éramos niños, él había sido el inteligente. Sacaba buenas calificaciones sin esforzarse mucho, era popular, jugaba en el equipo de fútbol. Yo, en cambio, siempre fui la que tiene que esforzarse más. Cuando Daniel sacaba una A, era porque era brillante. Cuando yo sacaba una A, era porque había estudiado demasiado, como si eso fuera algo negativo. Cuando llegó el momento de aplicar a universidades, mis padres organizaron toda una campaña para Daniel. Contrataron un tutor privado para el SAT que costaba $200 por hora. Lo llevaron a visitar 8 universidades diferentes en 3 estados. Pagaron por un consejero de admisiones que pulió sus ensayos hasta que brillaran. Para mi cumpleaños número 17, 3 meses antes de mis propias aplicaciones universitarias, me regalaron un libro llamado Carreras Técnicas para Mujeres Prácticas. No todo el mundo está hecho para la universidad tradicional, dijo mi tía Gloria en la cena de Navidad de mi último año de secundaria. Emma siempre ha sido más práctica, con las manos, quizás enfermería o asistente dental, algo estable. Daniel, quien acababa de ser aceptado en una universidad estatal con un programa de negocios mediocre, asintió con suficiencia. No todos pueden manejar la presión académica, tía Gloria. Emma probablemente sería más feliz en algo menos demandante. Nadie notó cuando me levanté de la mesa y me encerré en el baño. Nadie vio las lágrimas que limpié rápidamente mientras miraba el email en mi teléfono. Felicitaciones, Emma. Has sido seleccionada como semifinalista del National Merit Scholarship Program. Mi puntaje del SAT había sido 1570 de 1600. El puntaje de Daniel había sido 1180, algo que supe solo porque lo escuché quejarse con mamá sobre lo injustos que eran esos exámenes estandarizados. Pero yo guardé silencio. Apliqué a 10 universidades en secreto, usando las exenciones de tarifas para estudiantes de ingresos bajos, escribiendo mis ensayos en los descansos de mi turno de camarera, investigando programas de becas a las 3 de la madrugada cuando terminaba de estudiar. Le pedí a mi consejera de la escuela que enviara mis transcripciones directamente a las universidades y que toda correspondencia fuera a su oficina o a mi email. En casa, dejé estratégicamente folletos de la universidad comunitaria local en mi escritorio, donde mis padres podían verlos. Al menos es realista, escuché que mi madre le decía a mi padre una noche. Emma sabe cuáles son sus limitaciones, no como Daniel, que apunta tan alto. Ese chico va a ser alguien importante algún día. Daniel terminó su primer semestre con un GPA de 2.7. Cuando vino a casa para las vacaciones de invierno, se quejó sin parar sobre lo ridículamente difíciles que eran sus profesores y cómo el sistema estaba diseñado para que la gente fracasara.
Mis padres asintieron comprensivamente y aumentaron su mensualidad para que no tuviera que trabajar y pudiera concentrarse en mejorar sus calificaciones. Yo terminé mi primer semestre en la universidad comunitaria con un GPA de 4.0, trabajando 25 horas la semana y con 3 cartas de aceptación escondidas en una caja de zapatos debajo de mi cama: MIT, Stanford y Yale, todas con ofertas de becas completas, pero aún no había llegado la que estaba esperando. El día que Daniel celebraba su 20º cumpleaños, con una fiesta que mis padres organizaron en un restaurante que costó $800, me llegó el email. Me disculpé, diciendo que tenía que ir al baño, y me encerré en un cubículo para leer las palabras que cambiarían mi vida. Estimada Emma Rodríguez, es nuestro honor informarle que ha sido seleccionada para el programa de becarios distinguidos de Johns Hopkins University. Esta beca cubre matrícula completa, alojamiento, alimentación, libros e incluye un estipendio anual de $10,000 para gastos de investigación. El valor total de este paquete es de $280,000. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono en el inodoro. $280,000. Mis padres estaban pagando $42,000 al año por la educación de Daniel, más otros $2,000 al mes para su apartamento, comida y gastos varios. Yo estaba pagando mi matrícula de la universidad comunitaria con propinas de mi trabajo de camarera, $2,300 por semestre, y aún así terminaba cada mes debiendo dinero. Cuando regresé a la mesa, todos estaban riendo de una historia que Daniel contaba sobre cómo había sacado una B en su clase de introducción a los negocios. Mi madre tenía lágrimas de orgullo en los ojos. Esa clase tenía un índice de reprobación del 40%, presumía Daniel. El profesor me dijo que era uno de los pocos estudiantes con verdadero potencial. «Estamos tan orgullosos de ti, hijo», dijo mi padre, levantando su copa de vino de $30. «A este ritmo te graduarás con honores». Nadie preguntó sobre mis calificaciones, nadie preguntó sobre mis clases. Yo era solo Emma, la que iba a la universidad comunitaria, la que probablemente se transferiría a alguna universidad estatal si tenía suerte, la que algún día tendría un trabajo decente si se esforzaba lo suficiente. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Cada día era un equilibrio imposible entre mantener mi fachada en casa y construir mi futuro real en secreto. Acepté oficialmente la beca de Johns Hopkins y comencé el proceso de inscripción, todo mientras mis padres pensaban que estaba llenando papeles para transferirme a la universidad estatal para mi tercer año. En abril, Daniel llegó a casa con malas noticias. Había reprobado 2 clases y estaba en probación académica. Mis padres inmediatamente contrataron más tutores, pagaron por sesiones de terapia para su ansiedad académica y le consiguieron un apartamento más grande porque el estrés de vivir en un espacio pequeño estaba afectando su rendimiento. Esa misma semana recibí un email del decano de Johns Hopkins personalmente. Mi investigación sobre proteínas moleculares había impresionado tanto al departamento de bioquímica que querían que comenzara un proyecto de investigación independiente en mi primer año, algo que normalmente solo se ofrecía a estudiantes de posgrado. El email incluía una beca adicional de investigación de $25,000. La noche que todo explotó fue a finales de mayo. Era una cena familiar para celebrar que Daniel había mejorado su GPA a 2.9 después de tomar clases de verano que mis padres pagaron con $3,000 adicionales. Yo acababa de terminar un turno doble en el restaurante y llegué a casa agotada, con los pies hinchados y oliendo a grasa de cocina. «Mira quién decidió aparecer», dijo Daniel con desdén. «¿Tu jefe del restaurante te dejó salir temprano?» «Daniel, no seas grosero», dijo mi madre, pero estaba sonriendo. «Emma, necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Me senté en la mesa, sintiendo el peso de la ansiedad en mi estómago. Mi padre carraspeó incómodo. «Tu madre y yo hemos estado hablando», comenzó. «Daniel necesita un auto nuevo. El que tiene sigue descomponiéndose y con todas sus actividades en la universidad realmente necesita transporte confiable». «Ok», dije lentamente, «¿y eso qué tiene que ver conmigo?» Mi madre evitó mi mirada.
Bueno, el fondo que habíamos guardado para tu universidad, hemos decidido usarlo para el auto de Daniel. Son $15,000, suficiente para un auto usado decente. Y seamos honestos, Emma, tú realmente no necesitas ese dinero. La universidad comunitaria es tan barata y probablemente no vas a continuar más allá de eso de todos modos. El silencio en la habitación era ensordecedor. Sentí como si me hubieran abofetado. ¿Qué? Logré decir finalmente. No te pongas dramática, dijo Daniel, poniendo los ojos en blanco. No es como si fueras a Yale o algo así. 2 años en la universidad comunitaria y luego probablemente te cases o algo así. Yo realmente necesito ese auto para hacer networking y conseguir pasantías. Mi educación es una inversión. ¿Y la mía no lo es? Dije, no como pregunta, sino como afirmación de la verdad que siempre había conocido. Emma, cariño, tienes que ser realista, dijo mi madre con ese tono condescendiente que había perfeccionado a través de los años. Daniel tiene una oportunidad real de tener éxito. Está en una universidad de 4 años, estudiando negocios, tiene conexiones, oportunidades. Tú siempre has sido más la que tiene que trabajar el doble para llegar a la mitad de lo lejos. No todos nacimos para ser académicos. Algo dentro de mí se rompió, o quizás se arregló. Me levanté de la mesa, fui a mi habitación y saqué la caja de zapatos de debajo de mi cama. Mis manos no temblaban cuando regresé a la sala y coloqué el contenido sobre la mesa del comedor, uno por uno. Primera carta. Felicitaciones por su aceptación al Massachusetts Institute of Technology. Beca completa, $54,000 anuales. Segunda carta. Bienvenida a Stanford University. Beca de mérito, $62,000 anuales. Tercera carta. Yale University se complace en ofrecerle admisión. Paquete de ayuda financiera, $70,000 anuales. Cuarta carta. Northwestern University, programa de honores. Beca, $58,000 anuales. Y finalmente, la carta que había estado guardando para este momento. Johns Hopkins, programa de becarios distinguidos. Beca completa más estipendio, $280,000 por 4 años, comenzando septiembre 2024. El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre tenía la boca abierta, mirando las cartas como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. Mi padre había palidecido. Daniel estaba leyendo la carta de Johns Hopkins, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha una y otra vez, como si no pudiera procesar las palabras. Esto no puede ser real, tartamudeó mi madre finalmente. Emma, si esto es algún tipo de broma, saqué mi teléfono y les mostré la pantalla. Era un email del decano de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins. Señorita Rodríguez, su investigación sobre proteínas moleculares ha sido seleccionada para presentación en el Simposio Nacional de Investigación Biomédica. Adjunta encuentra los detalles de su beca de investigación adicional de $25,000. Felicitaciones por este excelente logro. También, continué con una calma que no sabía que poseía, fui seleccionada como finalista del National Merit Scholarship. Mi puntaje del SAT fue 1570. Y para que conste, mi GPA actual es 4.0, no porque las clases sean fáciles, sino porque estudié mientras todos ustedes asumían que yo estaba perdiendo el tiempo. Daniel dejó caer la carta como si quemara. ¿Johns Hopkins? ¿Tú? Pero tú ni siquiera... Tú no eres... ¿No soy qué, Daniel? ¿Inteligente? ¿Capaz? ¿Merecedora? Mi voz era tranquila, pero cada palabra era un bisturí. Mientras ustedes me decían que apuntara abajo, que fuera realista, que aceptara mis limitaciones, yo estudié. Mientras tú tenías tutores de $200 la hora, yo me enseñé sola con videos de YouTube en la biblioteca. Mientras mamá y papá pagaban tu apartamento de lujo, yo trabajaba 3 empleos y ahorraba cada centavo. Y mientras todos ustedes asumían que yo terminaría con deudas estudiantiles sirviendo café el resto de mi vida, yo gané suficiente dinero en becas para pagar 4 años de universidad y doctorado sin deber un solo centavo. Mi padre finalmente encontró su voz. Emma, nosotros no sabíamos que estabas aplicando a estas universidades. ¿Por qué no nos dijiste?
La pregunta era tan absurda que casi me río. ¿Por qué no les dije? Porque cada vez que mencionaba mis aspiraciones, me decían que fuera realista, porque cuando les mostré mi boleta de calificaciones con puras A's, ustedes dijeron que las clases de preparatoria eran fáciles, porque cuando saqué 1570 en el SAT, ni siquiera les importó lo suficiente como para preguntar qué puntaje había obtenido. Ustedes estaban tan ocupados financiando cada aspecto de la vida de Daniel que nunca notaron que yo estaba construyendo algo real por mi cuenta. Pero, Emma, si hubiéramos sabido, comenzó mi madre. Si hubieran sabido qué, la interrumpí. ¿Me habrían apoyado? ¿Me habrían dicho que estaban orgullosos? ¿O habrían encontrado una manera de convertir incluso esto en algo sobre Daniel? Porque seamos honestos, mamá. Incluso ahora, incluso mirando estas cartas de aceptación de universidades de la Ivy League, parte de ti está pensando en cómo esto hace quedar mal a Daniel, no en cómo me hace quedar bien a mí. El rostro de mi madre se desmoronó y supe que había dado en el clavo. Daniel se levantó bruscamente de la mesa. Esto es ridículo. Solo porque ganaste algunas becas no significa que seas mejor que yo. Yo tengo experiencia en el mundo real, conexiones, vida social. Tienes un GPA de 2.9. Has reprobado 4 clases y nuestros padres han gastado más de $180,000 en 2 años de universidad para ti, dije, mi voz todavía calma. Mientras tanto, yo he ganado ofertas de becas por un valor combinado de más de $1 millón. He publicado investigación. He sido invitada a presentar en conferencias nacionales. El decano de Johns Hopkins me llama personalmente. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que aún ahora, incluso con toda esta evidencia, una parte de ti todavía cree que de alguna manera tú eres el que luchó más. Mi hermano no tenía respuesta para eso. Se quedó ahí, con las manos apretadas en puños, su rostro rojo de humillación y rabia. Pero yo ya no sentía enojo, solo sentía paz, claridad, libertad. Me mudo a Maryland en agosto, dije, recogiendo mis cartas de aceptación cuidadosamente. Johns Hopkins tiene alojamiento de verano para becarios de investigación, así que me voy en junio. No necesito el fondo universitario, no necesito su ayuda financiera, no necesito su validación. Y, honestamente, después de años de ser tratada como la hija fracasada mientras ustedes mimaban a su hijo mediocre, no estoy segura de necesitar su presencia en mi vida en absoluto. Emma, no puedes estar hablando en serio, dijo mi padre, su voz quebrándose. Somos tu familia. Una familia me habría celebrado. Una familia habría notado cuando gané el National Merit. Una familia habría preguntado sobre mis sueños, mis metas, mis logros. Ustedes no son mi familia. Son los fans de Daniel que ocasionalmente recuerdan que tengo un nombre. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Podía escucharlos abajo, sus voces elevadas en pánico y negación. Mi madre llorando, mi padre tratando de arreglar la situación, Daniel insistiendo que todo esto era culpa mía por ser dramática. Pero por primera vez en mi vida, su caos emocional no me tocaba. Abrí mi laptop y respondí el email del decano. Estimado decano Morrison, acepto con gusto la posición de investigación de verano y confirmo mi matrícula para el otoño. Gracias por creer en mi potencial. Con gratitud, Emma Rodríguez. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino. Mis padres intentaron todas las tácticas en el libro: súplicas, sobornos, culpas por faltar al deber, amenazas. Mi madre apareció en mi trabajo llorando, diciendo que ella siempre había creído en mí y que había malinterpretado su apoyo. Mi padre me ofreció dinero, el mismo dinero que habían planeado darle a Daniel para un auto, como si eso pudiera comprar mi perdón. Daniel alternaba entre ignorarme completamente y enviarme mensajes agresivos llamándome egoísta y presumida. Pero yo me mantuve firme. Terminé mis clases finales en la universidad comunitaria con mi GPA perfecto intacto. Renuncié a mis 3 trabajos con cartas de recomendación brillantes de cada uno de mis empleadores. Empaqué mis pertenencias, que después de 18 años en esa casa, cabían en 2 maletas y 3 cajas. El día que me fui, mi madre intentó una última vez. Emma, por favor, no puedes simplemente irte así. Somos tu familia. Cometimos errores, pero te amamos.
Me detuve en la puerta, mis llaves del auto rentado en la mano, ¿y sabes cuál es la diferencia entre amar a alguien y controlarlo? El amor celebra el éxito de la otra persona, incluso cuando te sorprende. El control intenta minimizar ese éxito porque amenaza tu narrativa. Ustedes no me amaban. Amaban la versión de mí que no los desafiaba, que aceptaba su favoritismo, que se hacía pequeña para que Daniel pudiera parecer grande. Eso no es cierto, mamá. Incluso ahora, incluso mirando estas cartas de aceptación de universidades de la Ivy League, parte de ti está pensando en cómo esto hace quedar mal a Daniel, no en cómo me hace quedar bien a mí. Ni sabías que era finalista del National Merit, no sabías mi puntaje del SAT, no sabías que había aplicado a 10 universidades, no sabías que estaba trabajando 3 empleos, no sabías que estaba haciendo investigación publicable mientras servía tus cafés de $5. No me conocías en absoluto, y eso es porque nunca te importó conocerme. No esperé su respuesta. Subí a mi auto y conduje hacia mi nueva vida. Johns Hopkins fue todo lo que había soñado y más. Mi apartamento en el campus era pequeño, pero mío, pagado por mi beca. Mi laboratorio de investigación era de última generación, lleno de equipo que había soñado con usar. Mis profesores me trataban como una académica seria, no como una estudiante que necesitaba bajar sus expectativas. Por primera vez en mi vida estaba en un lugar donde mi inteligencia era celebrada, no minimizada. Durante mi primer semestre publiqué mi primer artículo en una revista académica revisada por pares. Durante mi segundo semestre presenté en una conferencia nacional donde investigadores con doctorados me preguntaron sobre mi metodología con respeto genuino. Para mi segundo año estaba liderando mi propio equipo de investigación pequeño y había sido seleccionada para una pasantía de verano en los National Institutes of Health que pagaba $15,000 por 10 semanas de trabajo. Daniel, mientras tanto, había cambiado de especialidad 2 veces, extendido su graduación a 6 años en lugar de 4 y acumulado $68,000 en deudas estudiantiles, además de los $200,000 que mis padres habían pagado directamente. Supe esto no porque habláramos, sino porque mi madre comenzó a enviarme emails desesperados pidiendo ayuda familiar, porque Daniel está luchando y tú claramente tienes recursos. No respondí. En mi tercer año fui seleccionada para el programa MD-PhD de Johns Hopkins, uno de los más competitivos del país, con financiamiento completo para 8 años adicionales de educación. Fui presentada en un artículo de Forbes sobre mujeres jóvenes transformando la investigación biomédica. Recibí ofertas para hablar en 3 universidades sobre mi investigación. Mi foto estaba en el sitio web del Departamento de Bioquímica con el título Becaria distinguida y futura líder en medicina molecular. Mis padres descubrieron todo esto no porque yo les dijera, sino porque alguien en su iglesia vio el artículo de Forbes y los felicitó por tener una hija tan exitosa. Según supe después, mi madre había llorado en público, afirmando que siempre había sabido que Emma era especial y que estaban tan orgullosos de todo lo que había logrado. Fue mi exconsejera de la escuela secundaria quien me envió las capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de mi madre. Mi brillante hija Emma, decía una, junto a una foto mía de la preparatoria que ella había guardado. Siempre supimos que haría cosas grandes. La educación es tan importante en nuestra familia. Las palabras me habrían hecho reír si no fueran tan patéticas. En mi cuarto año recibí una llamada de un número que no reconocía. Era Daniel. «Emma, necesito hablar contigo», dijo sin preámbulo. Su voz sonaba cansada, derrotada. Me gradúo finalmente en mayo, 6 años. Mis deudas son insostenibles y no puedo encontrar trabajo. Todas las empresas a las que aplico quieren GPAs de al menos 3.0 y el mío es 2.7. Mamá y papá dicen que debería pedirte, que tal vez tú podrías ayudarme a conseguir algo en Hopkins o con alguno de tus contactos. La audacia casi me deja sin palabras. Daniel, déjame ver si entiendo. Después de años de tratarme como tu inferior intelectual, después de burlarte de mis trabajos y mi pequeña universidad comunitaria, después de tomar el dinero que era para mi educación, ¿ahora quieres que use las conexiones que construí sin ninguna ayuda de ustedes para conseguirte un trabajo? Somos familia,
dijo, y podía escuchar el eco de las palabras de mi madre. No, respondí simplemente. Familia es lo que tú tienes con mamá y papá. Ellos pagaron tu apartamento, tu auto, tus vacaciones, tus tutores, tus clases de verano. Familia es apoyo mutuo. Lo que tú quieres de mí es caridad inmerecida. Daniel, por favor. Te voy a dar un consejo gratis, Daniel, porque a diferencia de ustedes, yo realmente entiendo lo que es luchar. Deja de esperar que otras personas solucionen tus problemas. Toma responsabilidad por tus propias decisiones y aprende que el mundo no te debe nada solo porque tus padres te dijeron que eras especial. Yo construí todo lo que tengo desde cero, sin ayuda, sin apoyo, sin ninguno de los recursos que a ti te llovieron. Si yo pude hacerlo trabajando 3 empleos y escuchando que nunca sería lo suficientemente buena, tú puedes encontrar un trabajo a nivel inicial con tu costoso título de negocios. Colgué antes de que pudiera responder. Ahora estoy en mi segundo año del programa MD-PhD, mi investigación sobre mecanismos de resistencia a medicamentos en células cancerosas acaba de recibir una subvención de $200,000 del National Cancer Institute. Tengo ofertas para posiciones postdoctorales en 3 instituciones diferentes cuando complete mi doctorado. El mes pasado fui invitada a dar una charla TEDx sobre superar el sesgo educativo familiar. Vivo en un apartamento hermoso cerca del campus que puedo pagar fácilmente con mi estipendio de investigación. No tengo deudas, no tengo ansiedad financiera, no tengo voces en la cabeza diciéndome que baje mis expectativas o que sea realista o que acepte ser menos de lo que soy. A veces, cuando estoy en el laboratorio tarde en la noche, rodeada de mi investigación y mis colegas brillantes, pienso en esa cena familiar donde me dijeron que mi fondo universitario sería usado para comprarle un auto a mi hermano. Pienso en cómo ese momento podría haberme destruido si yo hubiera internalizado su mensaje de que yo valía menos, de que mi educación importaba menos, de que mi futuro era menos digno de inversión. Pero en cambio, ese momento me liberó. Me mostró que la validación que estaba buscando de mi familia nunca iba a llegar, no porque yo no la mereciera, sino porque ellos eran incapaces de darla. Y una vez que dejé de esperar su aprobación, una vez que dejé de hacerme pequeña para que su hijo favorito pudiera parecer grande, pude convertirme en quien realmente era, una científica brillante, una investigadora galardonada, una mujer que construyó un imperio académico con sus propias manos mientras todos a su alrededor apostaban en su contra. La ironía final es esta. Mis padres gastaron más de $250,000 en la educación de Daniel. Él salió con deudas, sin perspectivas laborales y un título que apenas puede usar. Yo gané más de $500,000 en becas y subvenciones. Voy a salir con 2 títulos de doctorado, 0 deudas y una carrera que ya está cambiando vidas. Entonces, sí, yo trabajé 3 empleos. Sí, estudié hasta la madrugada mientras mi familia dormía en su ignorancia voluntaria. Sí, construí todo esto sola, sin su dinero, sin su apoyo, sin su bendición. Y gané. No porque les demostré que estaban equivocados, aunque lo estaban, no porque quería estregarles mi éxito en la cara, aunque hay días que esa tentación es dulce. Gané porque me elegí a mí misma, porque creí en mi propio potencial cuando nadie más lo hizo, porque decidí que mi valor no sería determinado por las personas que no podían verlo. Y esa, finalmente, es la diferencia entre luchar con apoyo y luchar sola. Ellos le dieron todo a mi hermano y él desperdició cada oportunidad. Yo tomé nada y construí todo. ¿Quién realmente luchó más? La respuesta está en los resultados, y mis resultados hablan por sí mismos.